que de repente la inteligencia artificial no entendía emociones. Y hay una cosa cierta y es que la inteligencia artificial no siente, pero sí es capaz de hacer que los seres humanos podamos sentir emociones que no son reales. Mi nombre es Edison Rodríguez, soy ingeniero electrónico especialista en ciberseguridad. Tengo más de 20 años de experiencia en el sector de la tecnología, en temas de seguridad y soluciones empresariales. Esa foto que ustedes están viendo ahí, soy yo en la muralla china. Lastimosamente, yo no conozco la muralla china. Es una foto creada con inteligencia artificial que existe digitalmente, pero que realmente no ha hecho parte de mi vivir. Sin embargo, con una foto así nos pueden engañar en redes sociales. No me toma más de 5 minutos y probablemente muchos de ustedes son capaces de hacer este tipo de fotos sin tener ni siquiera conocimiento acerca de un tema de fotografía profesional. Y eso es lo que es la inteligencia artificial. Pero cuando hablamos de inteligencia artificial, la mayoría de personas piensa que la inteligencia artificial es nueva, que es un tema novedoso que nació hace poco. Hablamos de inteligencia artificial y pensamos en ChatGPT o pensamos en voces clonadas, por ejemplo. Pero la realidad es que la inteligencia artificial lleva más de 60 años en evolución. El tema está en que en los últimos años la evolución ha sido muy acelerada, ha sido muy rápida. Lo que ha cambiado ha sido la velocidad de la evolución. Pero en los años 50 ya se hablaba de inteligencia artificial. Sobre los años 50 hablábamos de inteligencia artificial sobre un modelo matemático. No existían los computadores que hoy día tenemos, no existía Internet, no teníamos almacenamiento masivo. En esa época los científicos crearon un programa orientado a jugar ajedrez. ¿Y cómo se hacía? Se hacía con un algoritmo. Un algoritmo es simplemente una serie de pasos que un dispositivo, en su momento, pues una gran computadora, era capaz de seguir para tomar una decisión a partir de lo que estuviese sucediendo en el momento. Pero eran pasos que eran programados por alguien. Al final terminaban siendo repeticiones y eso era lo que los computadores lograban hacer durante mucho tiempo, desde 1950 hasta probablemente 2008, 2009, los computadores seguían funcionando de la misma manera. Entonces, en su momento lo que se pensó fue, oiga, por primera vez pudimos ver que una máquina fuera capaz no solamente de entender, sino de tomar una decisión por sí misma a partir de un algoritmo. Pero, ¿qué pasaría si fuéramos más allá? ¿Qué pasaría si realmente la máquina fuera capaz de pensar? ¿Qué más podríamos hacer? Y esa fue la semilla que se implantó desde hace 60 años para comenzar a generar una evolución en el tema de inteligencia artificial. Pero no fue sino hasta el año 2010 donde se crea el tema de cloud computing, que las máquinas pueden llegar a tener esos niveles tan altos de procesamiento. El cloud computing combinado con el big data lo que hace es permitirle a las computadoras procesar millones de datos, muchísima información, casi que en tiempo real, casi que en tiempo real. Listo, ese procesamiento es lo que hace que las máquinas funcionen como un cerebro humano. Hacemos que la máquina entienda esa cantidad de información, procese esa cantidad de datos y haga comparativas tal cual como la hace el cerebro humano para identificar qué es qué. Si nos fuéramos de pronto a hablar de cómo funciona nuestro cerebro humano, cuando nosotros aprendemos o entendemos qué es una vaca y qué es un perro, nuestro cerebro no lee todo un cartapacio donde dice todas las características de la vaca y todas las características de un perro. No, realmente lo que hacemos es observarlo. Vemos el perro, vemos la vaca y nuestro cerebro comienza a mandar esas diferencias y a recopilar toda la información necesaria a partir de esa imagen para entender qué es una vaca y qué es un perro. ¿Listo? Eso es cómo funcionan las redes neuronales. Y fue entonces en 2012 cuando se genera ese gran salto de las redes neuronales. Un programa o un algoritmo, un modelo llamado AlexNet fue capaz de derrotar
a muchos humanos, a todos, no, a muchos humanos, probablemente lo hubiera hecho con todos, pero fue capaz de derrotar a muchos humanos en una competencia de visión. ¿Listo? ¿Eso qué quería decir? Que la máquina pudo ver y reconocer objetos mejor que los mismos seres humanos. A partir de ese momento, Google, Facebook, Amazon y todas las empresas grandes de la industria se dieron cuenta que este tema de la inteligencia artificial iba en serio. Y entonces comenzaron a invertir miles de millones de dólares en temas de redes neuronales. Ese salto permitió el reconocimiento facial, la detección de objetos, vehículos autónomos, cámaras inteligentes. La inteligencia artificial en ese momento pasó de ser una teoría a ser algo práctico y a ser algo útil, a ser algo visible. Entonces, imagínense, desde 1950 hasta 2012, la evolución de la inteligencia artificial había sido supremamente lenta, pero de 2012 a 2025, o sea, a hoy, el tema ha sido tremendo. Entre 2018 y 2022, la inteligencia artificial comenzó a entender, comenzamos a tener modelos de lenguaje capaces de analizar, de responder y de generar texto. Apareció la verdadera revolución. La inteligencia artificial ya no solamente podía identificar una imagen, sino que era capaz de leer, de escribir y de entender el lenguaje humano. Se crearon modelos como BERT, como GPT-2, GPT-3, que si hablamos de ChatGPT, hoy día van en el modelo GPT-5, es el más actualizado. Y eso fue lo que permitió que la inteligencia artificial pudiera responder preguntas, escribir textos, mantener conversaciones, analizar documentos. Ya no solamente reconocía ciertos patrones, sino que comprendía el contexto global de lo que podía estar sucediendo. Por eso hoy día, cuando escribimos en un chatbot, sentimos que el chatbot piensa. Ahí es donde nace lo que estamos utilizando hoy día, los asistentes, los resúmenes, las traducciones perfectas, los chats inteligentes, la automatización de los procesos. Todo eso se va creando a partir de esa evolución de la inteligencia artificial. Pero no es más que un modelo único que lo que hace es alimentarse de una base de datos gigantesca de mucha información. Lo que estamos haciendo con la inteligencia artificial para que se vuelva inteligente es cargar la información. Entre más información tenga la inteligencia artificial, más inteligente va a ser. ¿Listo? Ese es uno de los puntos importantes. Ahora, algo que yo les digo es, ya no hay que tenerle miedo a la inteligencia artificial, ya no es como que, no, yo no le voy a pasar esta información, yo no le voy a pasar una foto. Ya la inteligencia artificial está en la capacidad de recopilar toda su información. Aquí el punto es, haga que la inteligencia artificial trabaje para usted y no en contra suya. Entre 2023 y 2025, que es lo que llamaríamos la revolución actual, la fase actual de la inteligencia artificial, se genera algo disruptivo y supremamente simple, que es la inteligencia artificial generativa, la posibilidad de que esa inteligencia artificial que ya era inteligente, que ya detectaba, que ya entendía los patrones comunes del ser humano, fuera capaz de crear algo nuevo, algo así como la imaginación del ser humano, que si bien la inteligencia artificial no la tiene, la inteligencia artificial es capaz de crear. ¿Listo? Se volvió generativa y es un modelo supremamente simple. Pero eso significa que puede crear cosas que no existían, imágenes hiperrealistas como una foto mía o yo en la muralla china, es algo que no existía porque no estuve ahí, pero la foto existe y la foto se puede visualizar, crear fotos falsas, videos falsos, voces que suenan idénticas a las reales, pero lo más importante es que la inteligencia artificial se volvió accesible. Cualquier persona la puede utilizar. Yo estoy casi seguro que el 80% de ustedes que están hoy en esta charla han utilizado inteligencia artificial. ¿Listo? Hoy en día una persona sin conocimiento técnico es capaz de clonar. ¿Hay alguien que está hablando? Va. Si de pronto alguien dentro de la charla tiene una pregunta o quiere hacer un aporte, de una, no hay problema. Alzan la manito y le damos acceso. No importa que me interrumpan, no pasa nada. Podemos hacerlo, listo, no hay lío. Bueno, entonces les decía algo de lo que es Eh, importante es que, dime.
Paola, Eugenia Zapata tiene la manito levantada. ¿Tienes una pregunta? No, sí, quería aportar algo de eso. Dímelo. Justo estos días hablaba con una de mis compañeras de del nuevo asistente de Google, Gemini. Ujú. Gemini. Ujú. Estaba hablando con uno de mis hermanos y me dice, mira el video que te hice con esta foto. Me manda el video, o sea, es una foto de tres hermanos, pero en video. Entonces es Ujú. muy loco porque pues es una foto, pero aparecimos hablando. Correcto, Entonces queda uno correcto. como, pucha, ¿qué es esto? Sí, completamente de acuerdo. Y eso es lo que pasa hoy día con la inteligencia artificial. Y precisamente eso es muy útil o es muy chévere cuando, incluso divertido, cuando uno lo maneja sin un mal contexto. Pero vamos a ver cómo se puede manejar incluso en un mal tema y las posibilidades que eso genera para generar ciberataques y demás. Vean. Hoy en día una persona sin conocimiento técnico, y seguramente es el caso que nos acaban de contar, no hay un conocimiento tan técnico, es capaz de clonar a alguien en menos de 10 segundos, crear una foto falsa de un viaje o generar una conversación entera, automatizar un mensaje para una estafa. Y los criminales saben eso, los ciberdelincuentes saben que eso es posible. Estamos viviendo secuestros virtuales con voces clonadas, deepfakes usados para manipular fraudes con un jefe falso, un deepfake, que es un término que vamos a utilizar mucho el día de hoy. Los deepfakes son justamente eso que nos acaban de comentar. El hecho de que a partir de una foto yo pueda crear una foto diferente o crear una imagen distinta o crear incluso un video. ¿Listo? Esos son deepfakes. ¿Listo? Con eso se pueden crear jefes falsos para que autoricen pagos, robos de identidad a través de fotografías o audios. La IA no solamente los crea, sino que también engaña. Y ese es el punto más peligroso. La inteligencia artificial hoy ya no es un futuro posible, es un presente que es inevitable y que todos estamos expuestos a eso. Es muy importante que entendamos el contexto de lo que estamos viviendo hoy, cómo funciona la inteligencia artificial y cómo la debemos utilizar para bien y cómo nos podemos proteger de lo que está mal. La pregunta clave aquí no es cómo funciona la inteligencia artificial. Ya dimos una charlita muy rápida de cómo se creó la inteligencia artificial, qué es esa vuelta, pero la pregunta no está en cómo funciona, sino por qué de un momento para otro la inteligencia artificial se volvió tan peligrosa. ¿Qué fue lo que cambió realmente en los últimos años? Y para eso hay que hablar de los hackers. Uno escuchaba ese término y el hacker era un oficio complejo. Y uno decía, no, es que yo soy ethical hacking. Y me costó mucho. Fue muy complicado llegar a eso. Se necesitaba saber programar, se necesitaba saber de redes, de comandos, de bases de datos, de ingeniería social. Un ciberdelincuente tenía que invertir muchísimos años para aprender a atacar. Los ataques eran muy complicados, no eran muchos, eran muy artesanales y las víctimas muchas veces tenían que ser seleccionadas. Digo yo, si uno iba a generar un ataque, tenía que saber exactamente a quién iba a atacar, cómo lo iba a atacar y haber estudiado previamente a su víctima para saber que el ataque podía funcionar, que yo no iba a estar perdiendo el tiempo. Los ataques requerían eso, tiempo. El hacker necesitaba mucha creatividad, habilidades reales. El riesgo era menor porque muy pocas personas tenían ese nivel técnico de conocimiento. Tomaba muchísimo tiempo y trabajo uno volverse un hacker. Pero eso hoy día se acabó. Con la llegada de la inteligencia artificial generativa, cualquiera puede crear un ataque con la misma precisión que lo podría generar un experto. Ya no se necesita saber programar, ya no se necesita ni siquiera saber de tecnología, solo se necesita escribir una frase, ir a Gemini, ir a ChatGPT y decir, quiero que generes un correo corporativo que sea convincente para que un empleado pague una factura falsa. Y la inteligencia artificial hace el resto. Hoy existen prompts ya listos en foros, en redes sociales, hay guías completas para crear un phishing, para crear un engaño, para crear una estafa.
se pueden crear o se pueden encontrar creados ya scripts automáticos que la gente puede descargar así no entienda absolutamente nada. Inteligencias artificiales que hacen todo el ataque por ti. No tienes que hacer nada. El cibercrimen dejó de ser técnico y se volvió completamente accesible. Eso es lo más grave. Hoy día el delito está democratizado. Antes había pocos hackers. Hoy hay millones de personas con inteligencia artificial que son capaces de engañar, manipular o robar. Ojo, no son hackers. Son personas que incluso podrían no ser conscientes de que están cometiendo un delito y aún así lo están haciendo. Una persona sin conocimiento técnico hoy es capaz de clonar la voz de un familiar y hacer un secuestro virtual en menos de 3 minutos. Yo no sé si ustedes han escuchado sobre el tema de las llamadas carcelarias, que es un tema que está muy, lo voy a poner entre comillas, de moda, y es que te llaman y te intentan hacer una estafa telefónica cada vez más avanzada. Hace unos años era más, tenían que pensarlo un poquito más para saber cómo engañar a las personas a través de bancos, a través de devoluciones de IVA, a través de temas de datos personales. Hoy día es mucho más simple porque la inteligencia artificial es capaz de hacer absolutamente todo por usted, o sea, por el atacante. La barrera desapareció. Ahora cualquiera puede ser peligroso. Hoy en el mundo encontramos bots que son capaces de escribir correos perfectos. Si hablamos de phishing, si hablamos de engaño, hoy podemos ver cómo la inteligencia artificial es capaz de generar correos corporativos sin ningún error, con tono profesional, con datos reales extraídos de Internet. El phishing hoy es indistinguible. No es fácil identificar qué correo es real y qué correo es falso. Es muy complicado. Hoy se pueden ver llamadas con voces clonadas para hacer secuestros virtuales y solo se necesita tener un audio de entre 5 y 10 segundos de un WhatsApp para clonar la voz de otra persona. Y ahí pueden llamar a tu mamá y hacerla caer. Deepfakes sentimentales. Esta vaina está en furor, se los digo. Se crean videos o fotos falsas para manipular, extorsionar o incluso para enamorar virtualmente a alguien. Las estafas románticas hoy están explotadas. Hay herramientas de inteligencia artificial que son capaces de reventar contraseñas en cuestión de segundos. Hoy las contraseñas que nosotros estamos manejando, así sean extensas, ya no son seguras. Se pueden reventar en segundos. Una contraseña que esté catalogada entre bajo y medio no dura ni 3 segundos antes de que una inteligencia artificial ya sea capaz de romper la contraseña. Entonces, el riesgo ya no está en los hackers, ya no existe un hacker experto. El riesgo está en cualquiera que desde cualquier parte del mundo, con cero conocimiento, está en la capacidad de utilizar una inteligencia artificial para atacar. Y ese es el verdadero cambio que tenemos hoy día en el tema de la ciberseguridad. La inteligencia artificial tiene un lado increíble. Si uno la sabe utilizar, créanme que es un ayudante tremendo, pero también tiene un lado muy oscuro. Está creando cibercriminales en una escala masiva. Lo que voy a mostrarles ahorita no es una teoría, es lo que está pasando realmente en Colombia y lo que estamos viendo en el mundo entero. Estafas emocionales y sentimentales asistidas por inteligencia artificial. Hoy cualquier cibercriminal es capaz de tomar 2 fotos de tu Instagram, generar un video donde tú estás hablando, donde parpadeas, donde mueves la boca como si fuera realmente tú y la víctima está creyendo que lo que está viendo es una videollamada real. Ojo, ya ni siquiera es solamente el chat de voz, es una videollamada donde a través de un deepfake puede Eddie, visualizar, dímelo. se te paralizó la imagen, pero pues no es el slide, pero tu imagen está paralizada. O sea, yo, que estoy quieto, Sí, estás ¿sí? quieto. Oh, qué mal. ¿Qué puedo hacer? Utiliza inteligencia artificial para moverse. Sí, yo creo. ¿Será que mi motor de inteligencia artificial se quedó quieto? Yo creo que si, digamos, como que apagas y la vuelves a poner. Ajá.
Igual si no te funciona, pues el audio está perfecto, pues considero que podrías continuar. Un segundito, porfis, ya Eddie retoma. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, Hola, sí. Sí, Sí, se te escucha. me escucho. Pasó, ¿qué pasó? Ah, hola, 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 hola. Sí, ahí te Eddie, te escuchamos. escuchamos. Para la pregunta que están haciendo en el chat, no, pues yo creo que es por eso que en este momento ahí tiene problemas porque no está utilizando Internet de Media Commerce. Hola, 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 hola. ¿Me escuchan? Sí, Yo no escucho. sí, te escuchamos. Mm, y dice, mira la no escucho, configuración no escucho. de Teams. Voy a reiniciar. Edison, ahí te escuchamos.
Hola, hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? ¿Me confirman, porfa, si me Sí, pueden escuchar? sí, te escucho. Hola, Señor. Edison, te escuchando, escucho. Edison. Bueno, yo no los escucho, Sí se pero, te escucha. pero si alguien me escribe acá que me escucha, todo bien. Listo, ya me dijeron que sí. Entonces, continuamos con esta vuelta. Permítanme un segundo, por favor. Hola, hola, listo. Qué pena. Qué pena con ustedes. Tuve un problema ahí con mi Teams. De hecho, sigo teniéndolo. No, no estoy escuchando absolutamente nada, pero bueno, no importa. Ahí vamos a ver cómo nos organizamos. Em, ¿En qué estábamos? Ya, estábamos por acá, ¿cierto? Entonces, em, les estaba contando que hoy día una persona sin conocimiento es capaz de hacer un secuestro virtual. Si era por acá donde estábamos, esperen, porque yo me quedo perdido un Ya ni sé poquito por de dónde. dónde estábamos. Mm, Hemos hablado de la evolución y habíamos pasado acá. Listo, perfecto. Ya me puse Estabas en el tema de otra deepfakes vez a tono. sentimentales. Listo. Eh, entonces, el punto está en que hoy día se puede generar un correo electrónico corporativo eh, muy convincente para que un empleado pague una factura falsa. La inteligencia artificial es capaz de generar absolutamente todo. Hoy hay prompts que están en foros, en redes sociales, era lo que les comentaba hace un momento, y la inteligencia artificial es capaz de hacer todo absolutamente por ti, absolutamente todo. El cibercrimen está democratizado, ¿listo? Hoy cualquier persona puede ser peligrosa. Existen bots que son capaces de generar correos corporativos sin ningún error. ¿Listo? Hay IAs que pueden reventar cualquier tipo de contraseña en cualquier momento. Pero eso, ¿cómo se utiliza? Se pueden generar estafas emocionales, estafas sentimentales asistidas por inteligencia artificial. Se pueden generar chatbots que se hacen pasar por parejas, estafadores que ya no necesitan ni siquiera escribir, simplemente conversan de 7 por 24, son capaces de enamorar a alguien, recordar detalles, mandar fotos falsas, mandar fotos perfectas, generar una conexión emocional que es la necesaria para pedir dinero. Eso está hoy en furor. Si ustedes seguramente tienen la posibilidad de conversar con personas que hayan tenido este tipo de problemas, van a ver que realmente las personas se enamoran de una inteligencia artificial o se enamoran de alguien que realmente no conocen. ¿Listo? Y es nada más que una inteligencia artificial manipulando los sentimientos de esa persona. Solo se necesitan 8 segundos de audio, un saludo de WhatsApp o un audio reenviado. Con eso son capaces de clonar la voz de una persona. ¿Listo? Cuando yo tengo clonada la voz de alguien, yo puedo enviar un audio. Imagínense ustedes esto, un audio que le llega a su mamá que dice, mami, ayúdeme, me tienen. No le digas a nadie. Eso es una estafa generada por una inteligencia artificial. La mamá entra en pánico y lo que hace es caer directamente en la estafa.
Fraudes financieros automatizados, correos corporativos que son perfectos. El phishing antes era más fácil de detectar. Cuando yo recuerdo hace un tiempo que yo dictaba charlas sobre temas de phishing y uno les decía, bueno, estén pendientes de la ortografía, estén pendientes de la forma como se escribe el mensaje. Los phishing se detectan de una manera relativamente simple a partir de eso, a partir de cómo está redactado el correo. Hoy día no. Hoy día la mala ortografía, los acentos mal puestos ya no existen. La inteligencia artificial es capaz de escribir correos corporativos idénticos a las de tu empresa, con el mismo tono, con la misma forma de hablar, con los mismos formatos. Buscan correos públicos, buscan redes sociales, buscan documentos corporativos. La inteligencia artificial aprende cómo escribe tu jefe, las palabras que usan, cómo se despide, el tono que tiene y entonces manda el correo. Hola, necesito que por favor me hagas X transferencia a las 4 de la tarde. Y suena exactamente igual como si lo hubiera mandado a tu jefe, pero realmente es una inteligencia artificial. Otro escenario son los ataques de WhatsApp y redes sociales. Ya existen chatbots que son capaces de extraer tu foto, imitan tu forma de escribir, revisan tus contactos y envían un mensaje a uno por uno de tus contactos. Escriben tal cual como si lo hubieras escrito tú. Parcero, ¿me ayudas, por favor, con esta plata? Yo te la devuelvo ahora. El mensaje parece como si tú lo hubieras escrito y la gente cae. Estoy seguro que muchos de ustedes han visto este tipo de estafas o por lo menos han recibido un mensaje de alguien pidiéndoles plata que realmente no era esa persona. Realmente fue que le robaron el teléfono, se le perdió o simplemente le hackearon el WhatsApp, es lo que normalmente se dice, y robaron su información de base de datos para hacer envío masivo de mensajes. La inteligencia artificial es capaz de detectar palabras de urgencia, relaciones emocionales, la forma en que uno saluda, los patrones que tiene dentro de una conversación y enviar un mensaje como, amor, mi celular se dañó, escríbeme a este número. Y la persona ni siquiera lo duda, la víctima no duda y de inmediato escribe. Se pueden ver secuestros virtuales con voces clonadas. Esto es supremamente peligroso y es de lo más común que se ve hoy día. El criminal lo que hace es escucha los audios tuyos, la inteligencia artificial clona tu tono de voz y tu respiración y se generan frases con tu voz. En 20 segundos ya están llamando a toda tu familia. Y lo que escucha tu mamá al contestar es, mamá, soy yo, me tienen, no digas nada, deposita ya. La mamá entra en shock, entra en pánico, no hace ninguna pregunta y paga. Y ahí la familia fue hackeada emocionalmente, porque realmente nunca pasó el secuestro. ¿Listo? Eso es importantísimo que lo tengan en cuenta. Los deepfakes corporativos. Ya hoy se escuchan casos y hay casos reportados de videollamadas donde aparece el gerente de la empresa o un director diciendo que autoricen un pago con la voz del gerente, que es el que aprueba, o con videos de proveedores solicitando cualquier actualización bancaria. La inteligencia artificial toma las fotos de LinkedIn, toma videos de YouTube, de conferencias y arma un deepfake perfecto. Las empresas creen que están hablando con el jefe o con el gerente y por otro lado o al otro lado no hay ninguna persona. Simplemente hay un algoritmo que les está haciendo un robo virtual. Esto es súper común hoy día, entonces hay que estar muy preparado. Otro escenario es el robo de información empresarial. Cuando hay un robo masivo de datos, no es necesaria la intervención humana para revisar absolutamente nada. Una inteligencia artificial es capaz de analizar millones de registros y encuentra contraseñas repetidas, accesos débiles, correos válidos, patrones de uso en cuestión de segundos. La inteligencia artificial toma toda esa información y prepara los ataques. Son ataques hiperpersonalizados, están segmentados, son completamente creíbles, son masivos y son automáticos. Se acaba por completo el phishing genérico. Te envían exactamente lo que necesitas con una precisión quirúrgica para que tú caigas directamente en el ataque.
Hoy no te hackean por ser vulnerable. Hoy te hackean porque te toca el turno. Eso es un problema porque suena feo, da pánico, pero es una realidad. La inteligencia artificial ya no está atacando por debilidad, ataca por oportunidad. ¿Listo? En Colombia y en Latinoamérica hoy día se están viviendo uno de los momentos más críticos de la ciberseguridad en los últimos 10 años. Y lo más delicado de todo esto es que los ataques ya son no solamente más masivos, sino que son más inteligentes, son más automáticos y son más difíciles de detectar gracias a la inteligencia artificial. Colombia hace parte del top de los países más atacados de Latinoamérica. Pero esto pasa no por casualidad, no es una coincidencia, pasa porque en Colombia tenemos alto uso de WhatsApp, la digitalización está completamente acelerada y las empresas crecen sin ningún tipo de protección. Los usuarios son muy confiados. No tenemos una sensibilización de los usuarios a nivel del tema de ciberseguridad. Y esto convierte al territorio colombiano en un terreno fértil para los ataques asistidos por inteligencia artificial. La mayoría de los ataques masivos de nuestra región pasan por Colombia, México, Perú, Brasil y Chile. Y los sectores que son muy golpeados son el sector financiero, con fraudes, suplantación de identidad, transferencias manipuladas con inteligencia artificial, deepfakes y demás. El sector de la salud, con secuestro de información de historias clínicas, datos personales y servicios críticos. El sector de la educación, con robos de información, suplantación de plataformas y ataques a los portales. Y el sector de gobierno, con ataques de ransomware, ataques dirigidos hacia plataformas públicas. Los sectores más atacados no necesariamente son los más débiles. No significa que estos sectores sean los que no tienen protección. Simplemente son los sectores que manejan más datos valiosos. ¿Listo? La industria de la ciberseguridad estima que los ataques asistidos por inteligencia artificial crecieron más del 400% en el último año. Ese no es un número exacto, pero en un consenso global entre los analistas, los fabricantes y los laboratorios de seguridad, vieron que ese era el aproximado de crecimiento de este tipo de ataques. La automatización de estafas, la clonación de voz, la creación de correos, los deepfakes son mucho más baratos. Los robots analizan las vulnerabilidades 7 por 24. Anteriormente, cuando yo iba a generar un ataque, eso requería tiempo. Hoy día, una inteligencia artificial es capaz de lanzar miles de ataques en un segundo. Entonces, eso hace que el incremento sea tremendo, porque es masivo. Y recuerden que entonces los ataques ya no los hace el hacker, sino cualquier persona. Cualquier persona que tenga acceso a una inteligencia artificial en un computador puede generar un ataque. Hoy día el ransomware sigue siendo el rey. Nosotros hablamos de ransomware seguramente desde el 2017, que fue uno de los ataques masivos de ransomware más importantes a nivel mundial. Y hoy se sigue hablando de ransomware. Es el ataque más famoso. Lo que se hace con un ransomware es que cogen tus datos, los cifran y te piden un rescate, es un secuestro de la información. Pero lo que nos preocupa no es realmente eso. Lo que nos preocupa es que el fraude digital y la suplantación están creciendo mucho más rápido de lo que creció el mismo ransomware. Entonces, estimamos que este tipo de amenazas crezcan en una proporción gigante en los próximos años. Pero eso es por qué. Eso pasa específicamente porque es mucho más rentable para el atacante. ¿Listo? La gente cae más fácil, requiere mucho menos esfuerzo. Se utiliza ingeniería social y emocional. Y la ingeniería emocional termina siendo muy rentable porque es simple. No se necesita vulnerar un firewall, no se necesita reventar un servidor, depende específicamente del usuario. No es un problema de la tecnología, es un problema del usuario. Hoy para robarle a una empresa
no se necesita entrar a los servidores. Basta con engañar a un empleado con un correo o con una voz clonada o con una videollamada falsa. Para Y un tema de listo. una impresora que En no le este tengo. año 2025, nosotros estamos perdiendo no contra la Ah, bueno, tecnología, vale. estamos Olvida, pues, perdiendo contra rápido las llega. emociones humanas manipuladas. Pero funcionó. Se le fue la voz. Sí, ya vuelve el audio, gracias. Tenía más chicharrón, es que es lo que tengo. Tenía más chicharrón. Ah, ok, me tienen silenciado, muy mal. Listo. ¿Ya me están escuchando? Qué pena, me silenciaron, qué mal. Sí, perfecto, listo. Ahí vi manitos, manitos haciendo así. Muy bien, muchas gracias. De verdad que todos muy Edison, atentos. Edison, perdón, yo tengo una pregunta. Entonces se perdieron un Julián. pedacito de la parte de atrás. Julián, es que estamos, como Bueno, les decía ahorita, estamos teniendo problemas. retomemos rápido. Entonces, aquí estábamos hablando de los sectores más golpeados, ¿listo? El sector financiero, el sector de la salud, el sector de la educación, el sector gobierno, y hablábamos un poquito sobre el tema de ransomware. No sé si esa parte la alcanzaron a escuchar, pero les retroalimento nuevamente. El ransomware hoy día sigue siendo uno de los ataques más fuertes. Nosotros venimos hablando de ransomware desde el 2017 y a hoy sigue siendo el rey, sigue siendo uno de los ataques más duros. El ransomware es un ataque en el que cogen tus datos, los cifran y te piden un rescate. Pero hay algo que es mucho más preocupante que el ransomware y es el fraude digital y la suplantación de identidad están teniendo un crecimiento más alto de lo que tuvo en su momento el ransomware o los ataques de perímetro. Pero ¿eso por qué pasa? Eso pasa básicamente porque ese tipo de ataques son más rentables, son mucho más rentables para los atacantes, requieren menos esfuerzo, utilizan ingeniería social, ingeniería emocional y eso hace que sea más simple. Es más fácil engañar a un usuario que engañar a un firewall. Hoy día ya no se necesita vulnerar el firewall, no se necesita vulnerar un servidor. Depende específicamente del usuario, no de la tecnología. Por eso hoy para robarle a una empresa no es necesario entrar a sus servidores. Basta con engañar a un empleado con un correo electrónico, con una voz clonada o con una videollamada falsa. En este año 2025 no estamos perdiendo contra la tecnología, estamos perdiendo contra las emociones humanas que son manipuladas por la inteligencia artificial. El riesgo no necesariamente es tecnológico, el riesgo es humano, emocional y financiero. Por eso la ciberseguridad hoy es más psicológica que técnica. Creo que es que cuando me genera una alarma acá, pero es por los altavoces. Creo que me están escuchando. Perfecto. Perdón, pero con tantas cosas que han pasado hoy, prefiero preguntar continuamente que me estén escuchando y revisar que el micrófono esté abierto. Listo. Bueno, chicos, miren, en 2025 las empresas modernas ya no se están preguntando qué firewall voy a comprar. Esa pregunta es del pasado, eso ya no va. La pregunta correcta hoy es, ¿cómo hago para integrar la tecnología, los procesos de la empresa y las personas para que la inteligencia artificial no se vuelva mi peor enemigo? Porque no es un tema del equipo, es un tema de la arquitectura. Y aquí les voy a dejar tres pilares fundamentales de la ciberseguridad moderna, de la ciberdefensa moderna. El primer pilar, la protección del endpoint y el perímetro con inteligencia artificial defensiva.
La primera línea de defensa ya no es un antivirus tradicional, ya no es ese antivirus que teníamos anteriormente, eso no es suficiente, ¿listo? El antivirus funciona a partir de bases de datos y firmas. Eso hoy día es súper simple de saltar, ya no funciona, ¿listo? La primera línea debe ser una inteligencia artificial que me defiende de otra inteligencia artificial, ¿vale? Los ataques modernos ya no utilizan firmas, ya no existe un archivo que sea malware.exe, que todo el mundo lo detecta, bueno, todo el mundo no, todas las firmas de bases de datos de los antivirus lo detecta. Eso ya no existe. Los criminales generan virus nuevos con inteligencia artificial cada minuto. Por eso las empresas inteligentes utilizan defensas que buscan comportamiento inusual, procesos extraños, conexiones raras, acciones que un humano no podría hacer o jamás haría. Ya no estamos buscando qué es, sino qué está haciendo. Eso es lo importante. ¿Listo? Hay que revisar respuestas automáticas sin intervención humana. Si en el momento de un ataque o de una defensa se requiere un humano, llegaste tarde. Ya. Esa es la realidad. Si usted necesita un humano para aplicar una defensa, llegó tarde. Ya no es. Entonces el usuario final sigue siendo la brecha de seguridad más peligrosa en un ecosistema tecnológico. Acaban de escribir eso en el chat y tiene toda la razón. De hecho, hoy más que antes. Si antes lo hablábamos de esa manera, hoy día es mucho más importante que los humanos, que las personas entiendan del tema de ciberseguridad para poder estar protegidos. ¿Listo? Entonces, les decía que la respuesta tiene que ser automatizada. Si la defensa requiere de un humano, baila, ya llegamos tarde. Las plataformas modernas aíslan automáticamente, bloquean o detienen las amenazas antes de que cualquier persona se dé cuenta. ¿Listo? La detección debería estar basada en comportamiento. Ya no dependemos específicamente de firmas, sino de patrones, de correlación y de análisis en tiempo real. ¿Listo? No se puede combatir una inteligencia artificial maliciosa con los ojos de un humano. Eso es imposible. El segundo pilar es el monitoreo 7x24 con una analítica inteligente. Si no estás viendo lo que está pasando, estás perdiendo. ¿Listo? Los equipos tienen que observar el tráfico, visualizar, ¿listo? Tienen que hacer un monitoreo continuo. Y el monitoreo hoy no está en los logs. Los logs ya no me dan la información. Es entender el comportamiento digital de la empresa. ¿Quién está entrando? ¿Desde dónde está entrando? ¿A qué hora está entrando? ¿Qué está cambiando? ¿Listo? Eso es importante, las alertas tempranas. Si un usuario inicia sesión desde Brasil a las 3 de la mañana, eso no es normal. Y la empresa inteligente no espera hasta preguntar, reacciona, aplica de una vez el correctivo. ¿Listo? La correlación de los eventos es fundamental. Una alerta aislada no dice absolutamente nada. 5 alertas conectadas cuentan una historia. Está siendo atacado. ¿Listo? El monitoreo dejó de ser operativo y ahora se vuelve algo estratégico. El tercer pilar es la respuesta automática a los incidentes. Ese es el futuro real. Poder responder de manera automática a las cosas que están pasando. Las empresas inteligentes ya no están reaccionando, están automatizando la defensa. Hay que cortar conexiones sospechosas de manera automática. Si un equipo empieza a comunicarse con Rusia y nunca lo había hecho antes, la red corta de una. No espera. No hay que esperar a que el analista llegue a revisar. Hay que cortarlo de una vez. Aislar los equipos infectados en segundos. Si un endpoint se comporta como un ransomware, se desconecta automáticamente del resto de la red antes de que cifre algo. Antes de que pase lo que sea que va a pasar, automáticamente hay que bloquearlo. Bloquear usuarios o credenciales al instante. Si un usuario hace algo imposible, como por ejemplo iniciar sesión en 2 países al mismo tiempo, sus credenciales se tienen que bloquear automáticamente. La diferencia entre perder millones o seguir operando está en segundos, no está en horas.
Las empresas inteligentes no se están preparando para un ataque. Las empresas inteligentes están preparadas para miles de ataques. Y ahí es donde está la verdadera ciberseguridad moderna. Voy a revisar algo que estamos viendo acá de preguntas. Dame un segundo. ¿Qué inteligencias artificiales que sirvan, conoces que sirvan como método defensivo ante cualquier ataque? Bueno, no, hoy día, así como hay muchas inteligencias artificiales para muchas cosas, la mayoría de empresas de ciberdefensa están incorporando motores de inteligencia artificial a todas sus plataformas. Si uno ve en el mercado empresas como Fortinet, como Sophos, como Palo Alto, están incorporando muchos motores de inteligencia artificial a sus defensas y eso es lo que hay que ver. Cómo funcionan esos motores de inteligencia artificial y cómo armamos un ecosistema alrededor de eso que vamos a montar. Pero bueno, digamos que eso es parte justamente de eso, de montar un ecosistema para mi empresa y para que mi arquitectura sea realmente segura. Ay, perdón. Aquí. Pero entonces, no hablemos específicamente de las cosas técnicas. Ay, esperen, me fui. Ya. No hablemos solamente de las cosas técnicas, hablemos de los ataques reales, porque la verdad, ay, que me falta una pregunta, esperen un segundo, pregunta, me falta una. Allá. ¿Qué están haciendo las empresas para detectar a personas que mienten basadas en su trabajo o en el uso de la IA? ¿Es aprovechar dos recursos o exponer a la empresa a vulnerabilidades? No entendí la pregunta. A ver, empresas. ¿Qué están haciendo las empresas para detectar a las personas que mienten basando su trabajo en el uso de la IA? Ojo, las personas no mienten por utilizar inteligencia artificial cuando hacen su trabajo. Recuerden que la inteligencia artificial es una herramienta de ayuda. Ahí no están mintiendo, porque la inteligencia artificial no responde sola. Yo puedo escribir algo de inteligencia en inteligencia artificial, él crea una respuesta, pero es una respuesta basada en lo que yo como ser humano le estoy pidiendo y en la información que yo le estoy trasladando. Entonces, la inteligencia artificial no miente. Lo que está poniendo es real. Y el hecho de que una persona utilice la inteligencia artificial para apoyarse en respuesta en ciertas cosas, obviamente hay que saberlo hacer, hay que saberlo manejar y nosotros tenemos que estar muy abiertos al uso de la inteligencia artificial. ¿Listo? Entonces, creo que por ahí no es necesariamente que estén mintiendo, sino que están aprovechando ese recurso. Ahora, para que no se exponga a vulnerabilidades, eso ya es otro tema, porque es muy importante entender qué tipo de inteligencia artificial estoy utilizando, cómo la estoy utilizando y qué información le estoy dando a la inteligencia artificial. Acuérdense que hay motores de inteligencia artificial que pueden ser incluso privados para las empresas. Ejemplo, un Salesforce puede llegar a tener un motor de inteligencia artificial privado donde con la información que tiene, con el data lake que tiene, es capaz de generar respuestas específicamente de su empresa sin necesidad de tomar información de fuera. Entonces, hay muchas formas como se maneja la inteligencia artificial. Como les decía al principio, casi todo funciona con la inteligencia artificial. Es cómo hago para que la inteligencia artificial trabaje conmigo, ¿listo? Y no en mi contra. Eso es fundamental, porque de pronto pensar que está mal utilizarla, no, creo que por ahí no va el tema. Al contrario, hay que impulsar a las personas a que hagan un uso más continuo, pero más consciente de la inteligencia artificial. ¿Listo? Va. Pero todo lo que hemos visto hasta ahorita ha sido un tema muy técnico. Sin embargo, la mayoría de los ataques no llegan necesariamente por temas tecnológicos. Llegan por WhatsApp, llegan por audios, llegan por una llamada. Entonces, quiero dejarles unos consejos prácticos para que usted como persona se pueda proteger, para que le cuente a su familia, para que le cuente a sus compañeros que de pronto no han tenido la oportunidad de tener una charla de estas que son fundamentales. Este tipo de charlas son súper importantes para cualquier tipo de usuario para que entiendan cómo funciona el tema de la seguridad y entienda cómo protegerse de cualquier ataque. Primero, nunca confiar en audios o videollamadas sin verificación.
El tema de la verificación es súper importante. Hoy un audio no es una prueba de nada. La voz de alguien no es una prueba de nada. Hoy una videollamada tampoco prueba nada. Una inteligencia artificial puede crear tu voz, puede crear tu cara y puede crear tus expresiones. Si alguien te pide dinero, códigos o temas urgentes, cuelgue. Cuelgue y devuelva la llamada. Usted conoce el número real de esa persona, devuelva la llamada. Eso es fundamental. Ver no es confirmar. Hoy confirmar es colgar y devolver la llamada de manera segura, como usted sabe que tiene que ser. Segundo, active siempre verificación de identidad en 2 pasos. Fundamental, miren. La verificación de identidad en 2 pasos es la mejor defensa gratuita que existe. Eso les evita que le roben el WhatsApp, que entren a sus redes sociales, que le roben su correo, que le suplanten su identidad. Una contraseña más un código es una vía mucho más segura. Tercero, nunca envíen fotos o documentos, fotos de documentos por WhatsApp. Fotos de documentos por WhatsApp. El 70% de las suplantaciones en Colombia empiezan por una foto de un documento que usted envió por WhatsApp. Su cédula de ciudadanía, su licencia, su pasaporte, tarjetas de crédito, contratos, certificados, todo eso termina almacenado en su celular, se lo roban, lo hackean, se le pierde y ahí pierde toda esa información. Si cualquier empresa necesita un documento, que se lo reciba por un canal oficial, no por WhatsApp. ¿Listo? 4, desconfíe de los mensajes que traen urgencia emocional. Los cibercriminales saben que si le meten miedo, uno no piensa. Ayúdame ya, mi celular se dañó, escríbeme aquí. Estoy en problemas, respóndeme. Necesito plata en este momento, es urgente. Si el mensaje te acelera, detente. La urgencia es el arma del atacante. ¿Listo? No se dejen acelerar. Si usted siente que algo lo exalta, pare y piense. Quinto, revise los dominios y los enlaces de los correos electrónicos. Los ataques más comunes llegan a través de enlaces falsos. Les voy a dejar unos tips rápidos. Revisen siempre cómo termina el correo electrónico. Si termina en .xyz, .clip, .shop, sospeche. Si parece un banco, pero no tiene el nombre correcto, sospeche. Si el correo electrónico tiene números raros o nombres extraños, sospeche. Un enlace, un link, nunca se abre desde su celular si usted no está seguro. Nunca, no lo abra. Pregunte siempre, ¿qué es eso? Si usted no está seguro, no lo abra. Sexto y más importante, chicos, enséñenle a su familia a colgar y a devolver la llamada. Los cibercriminales apuntan siempre a nuestros seres más queridos, a nuestros papás, a nuestras mamás, tíos, abuelos, a la gente que no conoce de tecnología, a la gente que no sabe de tecnología. ¿Listo? Allá es a donde apuntan siempre. La frase que salva familias es, si escuchas algo raro, cuelga y llama tú. No pasa nada, no parece grosero si usted cuelga. Pasa mucho si usted no verifica. Protegerse no es ser desconfiado, protegerse es ser inteligente. Entonces, pilas con eso. ¿Listo? Bueno, chicos, después de todo lo que vimos hoy, hay una verdad que no podemos ignorar y es que la inteligencia artificial puede ser tu peor enemigo o puede ser tu mejor defensa. Todo depende de la forma como ustedes lo están usando. Con quién te acompañes para construir esa estrategia es fundamental. ¿Listo? La inteligencia artificial está ayudando a criminales en escala global, pero también está ayudando a las empresas que se saben preparar y que las saben utilizar. Hoy ya no se trata de comprar equipos, se trata de integrar a las personas con los procesos y con la tecnología para que la inteligencia artificial juegue a tu favor y no en tu contra. Las empresas inteligentes ya no están esperando el ataque, están monitoreando, están respondiendo, están automatizando y aprendiendo de cada uno de los incidentes que le están sucediendo. Están construyendo defensas que trabajan solas cuando tú estás dormido, cuando estás en una reunión o cuando estás en vacaciones. La diferencia entre una empresa que sobrevive y una que pierde millones no está en la infraestructura, está en la estrategia que usted está tomando.
Y desde Media Commerce nosotros ya estamos hoy ayudando a las empresas grandes y pequeñas para prepararse para este nuevo mundo de amenazas reales humanas asistidas por inteligencia artificial. Nuestro trabajo hoy ya no es vender tecnología, es acompañar a las empresas a construir una estrategia de protección moderna adaptada a su realidad y al riesgo de su empresa. Si alguien de pronto quiere entender cómo podemos aplicar esto en su empresa o necesita algún tipo de orientación para fortalecer su estrategia de ciberdefensa digital, puede contactarse con alguno de nuestros asesores y con mucho gusto nosotros vamos a hacer una evaluación de su situación y seguramente vamos a encontrar el camino correcto. No se olviden que la ciberseguridad ya no es tecnología, es inteligencia. Y la inteligencia es la diferencia entre ser la víctima o seguir operando. Muchas gracias. Si tienen preguntas o algo, aquí las estoy leyendo. No estoy escuchando a nadie, pero los leo acá. Ah, yo creo que ya puedo leer el chat. Denme un segundo. Sí, aquí ya puedo leer el chat. Se fue la voz, está muteado. Uy, la guía lo silenció. Oye, un montón de mensajes. Listo, no, pues muchas gracias, muchas gracias. Listo. Listo, no. Chicos, a ustedes de verdad, muchas gracias por su participación. Se nos fue un poquito más del tiempo que estábamos planeando, pero bueno, espero de verdad que haya sido de mucha utilidad la información. Muchas gracias por su asistencia y bueno, no sé, Lau, para cierre si vas a decir algo adicional, pero pues de mi parte quedo muy agradecido con todos, de verdad, por su asistencia y su participación. Muchas gracias. Muchas gracias, Inge. Muchas gracias, que estés bien. Muchas gracias, que estén muy bien. Muchas gracias a todos. Hasta luego, gracias. Hasta Hasta luego. luego, gracias. Muchas gracias, parcero.